Hola, profesora Susana, espero se encuentre muy bien el día de hoy. Por acá le saluda Nicole Tillería, estudiante de Psicología del tercer semestre de la sección 322. Daré continuidad a la explicación de mi mapa conceptual. Esta actividad lleva por nombre ¿Cómo llegamos al autoconocimiento? Pero si se fija, dentro de mi mapa conceptual, mi gran concepto principal es el desarrollo personal. Para mí es importante detenerme acá porque yo creo que cómo llegamos o sea, qué nos permite llegar al autoconocimiento es el desarrollo personal. Ahora bien, para poder llegar a ese conocimiento hay dos factores importantes. Por otro lado, tenemos el autoconocimiento en sí y técnicas que nos permiten este autoconocimiento. Y por otro lado, tenemos la toma de conciencia. Veremos, y si se fijan, dentro de estos grandes dos conceptos, tenemos subconceptos que nos va a permitir poder llegar al consenso final de esta actividad. Me gustaría partir por la toma de conciencia. Yo creo que todo parte desde acá, es decir, cuando somos conscientes en qué momento de la vida estamos y cuáles son esos aspectos que nos influyen tanto internamente como externamente, es un paso inicial a ese autoconocimiento y a ese posible desarrollo personal. Ahora bien, dentro de esta misma toma de conciencia tenemos dos factores. Bueno, podría decir que hay varios factores como la cultura, la crianza, el nivel socioeconómico, pero esos factores, si bien influyen dentro de estos dos grandes factores, que es la historia y la creencia. Como bien mencioné, todos estos factores externos van contribuyendo a estos dos grandes conceptos. Por un lado tenemos la historia, que es que en cada una de esas contribuciones de procesos que se van viviendo, que escriben, vale la redundancia, la historia de nuestra vida. Esa trayectoria que llevamos como persona y que contribuye a ese resultado de quiénes somos hoy día. Ahora bien, del otro lado tenemos la creencia. La creencia es esa capacidad que tenemos de hacer o no hacer cosas, de decir esto sí me identifica, esto no me identifica y poder ir discriminando cómo nos vamos, por decir así, de comportando a lo largo de la vida en base a esas creencias. Las creencias pueden ser de índole ideológico, pero también pueden ser de índole un poco más allá de cómo nos vestimos, cómo nos comportamos, o qué creemos, o qué decimos que sí, a qué decimos que no, político también. Ahora bien, dentro de esta toma de conciencia hay un trabajo grande por hacer, como bien dije, es un punto de partida, pero hay otros grandes factores que también influyen. Dentro de este trabajo de toma de conciencia está la autoestima, el amor propio, que son dos grandes factores que influyen a cómo yo me percibo a mí misma. Es decir, cómo yo misma me gestiono de una forma también interna como también externa. Y adicional a esto tenemos otras habilidades, o bueno, la menciono como habilidades, pero otros conceptos que también influyen a esa toma de conciencia. ¿Qué me motiva? ¿Qué me genera bienestar? ¿Qué me moviliza a ser lo que soy? Que tiene mucho que ver con la creencia, que tiene que ver mucho con la historia. Por otro lado, las habilidades. ¿Cuáles son esas fortalezas que me permiten poder desarrollarme en distintos ámbitos? Y los dones, todas esas capacidades que yo reconozco que se me facilita el desarrollo de mi vida. Ahora bien, por otro lado, tenemos el concepto de autoconocimiento. Podríamos decir en maneras un poco más simples que el autoconocimiento es esa capacidad de reconocer y tener conciencia de quién son. Si se fijan o si se fija, tiene mucho que ver con el concepto previo. Es decir, el autoconocimiento va de la mano de todos estos conceptos mencionados, como la motivación, los dones, el amor propio,
porque esa es la capacidad, como dice el concepto, de conocernos, de saber quién soy. Pero para poder llegar a ese conocimiento es muy importante tomar conciencia de quién soy. Ahora bien, hay unas técnicas que nos facilitan este proceso, porque muchas veces yo creo que también el ritmo de vida, eh, la aceleración que estamos viviendo, muy poco nos tomamos el tiempo de detenernos y decir, ya, pero ¿para dónde voy? ¿Qué es lo que me está generando? ¿Qué es lo que me está moviendo a ese desarrollo personal? Dentro de esas técnicas, bueno, tomé algunas de los apuntes, pero otras que también me hacen sentido con todo esto del autoconocimiento, la autobiografía y escritura personal. Es súper importante también plasmar como esa trayectoria, esa historia, para poder identificar qué son esas cosas que han ido influenciando a mi personalidad y a quién soy hoy día. El desarrollo de la inteligencia emocional. Es muy importante tener herramientas que nos permitan la gestión emocional porque, bueno, son las que nos movilizan muchas veces a toma de decisiones que son muy importantes también para el desarrollo de la persona. Reflexionar acerca de tus habilidades y fortalezas, debilidades y fortalezas. Acá me quiero detener porque muy pocas veces creo que nos detenemos como a decir, oye, esto se me facilita, esto no se me facilita. El identificar las debilidades también te permite poder trabajarlas y mejorarlas y decir, ya, esto me facilita, esto no, pero puedo hacer cambios, pequeños cambios que van contribuyendo al estilo de vida que quiero llegar o al estilo de objetivos que se quieran lograr o alcanzar. Por otro lado, tenemos reconocer mi cuerpo. Esto tiene mucho que ver también con la autoestima y el amor propio. Cuando tú reconoces y te amas a ti mismo como persona, te agrada lo que ves en el espejo, conocerte, saber qué te sirve, qué no te sirve, cuáles son ese estilo de ropa, ese estilo... Tiene mucho que ver también con el tema de, posiblemente, por el nombre de la vanidad, pero el reconocerte facilita muchas veces el proceso de sentirte cómoda contigo mismo. Y tiene que ver también con tanto de cómo te proyectas internamente y cómo lo proyectas a los demás. También facilita un poco todo lo que es el tema de sentirse fabulosa, sentirse, digamos, empoderada con el reconocer tu cuerpo. Y por último, la meditación y yoga, y me faltó ahí agregar el mindfulness, porque estas son herramientas que también logra esa conciencia del aquí y el ahora. Suena un poco trillado, pero como lo que mencionaba, cuando uno nos detenemos en ese minuto de la vida, como decir, oye, ¿para dónde voy? ¿Qué es lo que está pasando? También facilita un poco el trabajo en el futuro, en lo que nos vamos proyectando a largo plazo. Entonces, por eso creo que meditación y yoga son herramientas y técnicas que facilitan también el autoconocimiento. Ahora bien, todo esto, dicho esto, por un lado, como mencioné, el tomar conciencia y por el otro lado, el autoconocimiento, ¿qué permite? Eh, eh, conocerme, saber quién soy, qué quiero, qué no quiero, conectar conmigo misma, facilitar el proceso de vida. Todo esto, digamos, este engranaje de, por un lado, la toma de conciencia y por el otro lado, el autoconocimiento, permite todo esto que queremos llegar o que queremos lograr como persona. Ahora bien, como mencionaba, todo esto nos lleva a un gran concepto y conclusión final, que es como lograr la mejor versión de mí desde una perspectiva que complete todos los aspectos de mi vida. Es decir, todo este gran concepto de técnicas, de trabajo que se tiene que hacer, va a permitir el desarrollo personal para poder permitirme a mí misma lograr la mejor versión de mí y desarrollarla y desarrollar mi potencial, considerando todos los factores que influyen en la vida de una persona, o en este caso en mi vida,
como los aspectos de creencia, de historia, de técnicas que me permitan identificar en qué momento de la vida estoy. Y esto tiene que ir mucho con la toma de conciencia. Entonces, como manera y para ir concluyendo, ¿cómo llegamos al autoconocimiento? Si bien hay técnicas que nos sirven y nos permiten lograr el autoconocimiento, para mí es importante tomar conciencia de quién soy, cuál es mi historia, cuáles son mis creencias, qué me motiva, cuáles son mis habilidades, mis fortalezas, generar ese amor propio y trabajar obviamente la autoestima. Todo esto con el fin de lograr la mejor versión de mí, de, de poder facilitarme el proceso de la vida y todas las adversidades y todas las logros que se pueden ir concretando en el futuro. Muchas gracias.